El cielo amaneció cubierto de nubes densas, de ese gris apagado que parece arrastrar el peso de los recuerdos no resueltos. El pueblo aún despertaba lentamente cuando Isabel cruzó la puerta del despacho notarial. El lugar estaba impregnado de un olor antiguo, mezcla de papel envejecido, tinta seca y madera pulida por los años. Cada paso resonaba con una solemnidad incómoda, como si incluso el suelo supiera que aquel día no traería consuelo. Isabel tomó asiento sin decir una palabra. Sus manos descansaban entrelazadas sobre su falda, los dedos tensos, fríos. Había elegido un vestido sencillo, azul oscuro, planchado con cuidado la noche anterior. No buscaba destacar, nunca lo hacía. Sin embargo, allí, rodeada de sus hermanos, se sentía invisible y expuesta al mismo tiempo. Antonio, el mayor, ocupaba el espacio con naturalidad. Su traje impecable contrastaba con la austeridad del lugar. Miraba el reloj con impaciencia, como si todo aquello fuera una formalidad molesta que le robaba tiempo valioso. Marta estaba sentada erguida, con la espalda recta y el mentón ligeramente elevado. Sostenía un bolso de diseñador sobre las piernas, como si fuera una extensión de su identidad. David, el menor, se recostaba con descuido en la silla, observando a Isabel de reojo con una expresión que ella conocía demasiado bien, condescendencia. El notario, un hombre de cabello gris y voz profunda, abrió una carpeta de cuero desgastado, aclaró la garganta y comenzó a leer. El sonido de su voz llenó el silencio del despacho, pesado, casi opresivo. El nombre de su padre, don Manuel Ortega, resonó en el aire. Isabel sintió un nudo en la garganta. Hacía apenas un mes que él había muerto. Un mes desde el entierro silencioso, desde las palabras corteses de pésame, desde el regreso a una vida que nunca había sido fácil para ella. Su relación con él había sido distante en los últimos años, marcada por silencios largos y conversaciones superficiales. Pero en su interior aún vivían los recuerdos de la infancia, la figura de un hombre fuerte, trabajador, exigente pero justo, alguien que había levantado todo lo que tenía con esfuerzo y sacrificio. La lectura avanzó de forma metódica. Acciones en empresas, propiedades urbanas, terrenos rurales, cuentas bancarias. Antonio heredaba participaciones importantes. Marta recibía varios edificios. David se quedaba con tierras de alto valor. Cada frase parecía confirmar algo que ellos ya sabían. Sonreían de discreción, intercambiaban miradas breves, satisfechas. Isabel apenas escuchaba. Sentía las palabras pasar como agua sobre una piedra. Entonces, el notario hizo una pausa. Levantó la vista y la miró directamente. A mi hija Isabel, leyó, le dejo la propiedad ubicada en el camino antiguo de la sierra, conocida como la Casa de los Álamos. El silencio se volvió absoluto. Isabel parpadeó, desconcertada. La Casa de los Álamos. Un recuerdo borroso, casi irreal. Una construcción vieja, olvidada, que había visto un par de veces cuando era niña. Recordaba humedad, madera oscura, sombras largas y una sensación extraña que nunca había sabido explicar. ¿Solo eso?, preguntó Marta con una sonrisa forzada que apenas ocultaba el desprecio. Es lo que consta en el testamento, respondió el notario sin emoción. Antonio dejó escapar una risa breve. Supongo que papá sabía perfectamente lo que hacía. Isabel sintió que la piel le ardía. No respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera solo alimentaría la humillación. El documento se cerró. Todo quedó sellado. En el pasillo, sus hermanos no perdieron tiempo. «Podrías vender esa ruina», dijo David con tono burlón.
Quizá alguien la quiera para guardar trastos. O derribarla directamente, añadió Marta riendo. Te ahorrarías problemas. Isabel se marchó sin mirar atrás. Caminó por las calles empedradas del pueblo, sintiendo que cada paso la hundía más en una vergüenza que no le pertenecía. La hermana pobre, la que siempre recibía lo que sobraba. El día siguiente condujo hasta la propiedad. El camino viejo de la sierra estaba casi cubierto por la vegetación. Avanzó lentamente, esquivando piedras y ramas. Cuando finalmente la vio, el corazón le dio un vuelco. La casa se alzaba solitaria, de 2 pisos, con el tejado hundido y las ventanas tapadas con tablones. Los álamos que la rodeaban se movían con el viento, produciendo un murmullo constante, como un susurro antiguo. Isabel bajó del coche y avanzó con cautela. El portón de madera chirrió al abrirse. El interior estaba impregnado de humedad y polvo. El suelo crujía bajo sus pies. Muebles cubiertos con sábanas amarillentas parecían fantasmas detenidos en el tiempo. Subió las escaleras lentamente. Las habitaciones estaban vacías, con paredes descascaradas y armarios carcomidos. Todo indicaba abandono. Restaurar aquello costaría más de lo que valía. Se sentó en el suelo del salón, apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos. ¿Por qué su padre le había dejado eso? ¿Era una broma cruel? ¿Un castigo silencioso? Las risas de sus hermanos resonaban en su mente. Pensó en derribar la casa, borrarla. No quería nada que viniera acompañado de humillación. Durante los días siguientes, comenzó a hacer planes. Llamó a empresas de demolición, pidió presupuestos. Visitaba la propiedad para medir, para fotografiar, para convencerse de que no había nada que salvar. Hasta que algo ocurrió. En una de esas visitas, al pisar una tabla del salón, el suelo cedió. La madera se rompió bajo su peso, dejando al descubierto un hueco oscuro. Isabel se agachó, apartó los restos con cuidado y vio algo que no pertenecía allí. Un pequeño cofre metálico cubierto de polvo y telarañas. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Lo sacó. El candado estaba oxidado y se rompió con facilidad. Dentro había papeles amarillentos, cartas. La primera comenzaba con una letra que reconoció al instante. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que finalmente la casa es tuya. No es una ruina sin valor. Aquí guardé lo más importante que jamás tuve, algo que no podía dejar en manos de tus hermanos. Las manos le temblaban. No derribes estas paredes. Busca bajo el suelo de la habitación del fondo. Isabel dobló la carta con cuidado. Se levantó despacio. Miró alrededor. La casa ya no parecía solo abandono. Era un secreto. Y su vida estaba a punto de cambiar. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso. Isabel apenas había dormido. La carta de su padre reposaba sobre la mesa, doblada con cuidado, como si pudiera deshacerse si la tocaba demasiado. Cada palabra seguía latiendo en su mente, insistente, pesada, imposible de ignorar. No derribes estas paredes. Aquella frase había cambiado algo dentro de ella. Se preparó un café que casi no probó y condujo de nuevo hacia la casa. El camino viejo parecía distinto esa mañana, como si supiera que ya no era solo un lugar abandonado, sino el inicio de algo que había esperado durante años. Al llegar, el viento movía los álamos con suavidad. El murmullo ya no le resultó inquietante. Cerró el coche y entró con paso decidido. Subió las escaleras hasta la habitación del fondo, aquella que su padre había mencionado. El suelo estaba cubierto de polvo, pero Isabel no dudó. Tomó una barra de hierro del maletero y comenzó a retirar las tablas una a una. Cada golpe resonaba en la casa como un latido antiguo.
El esfuerzo le hacía doler los brazos, pero no se detuvo. Cuando finalmente apareció algo metálico bajo la última capa de madera, contuvo la respiración. Arrastró el objeto hasta la luz que entraba por una ventana rota. Era una caja grande, pesada, cubierta por una tela gruesa que se deshizo entre sus manos. Los candados estaban viejos, pero resistieron varios golpes antes de ceder. Al abrirla, Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Dentro había carpetas llenas de documentos, fotografías en blanco y negro y una pequeña bolsa de terciopelo. La abrió con cuidado. Monedas de oro antiguas brillaron bajo la luz. No eran muchas, pero su peso y su aspecto hablaban de un valor que iba más allá del dinero. Pasó a los documentos, escrituras de propiedades, contratos, certificados bancarios. Algunos estaban a nombre de su padre, otros a su nombre. Isabel frunció el ceño. No recordaba haber firmado nada así. Entre las carpetas encontró un sobre con su nombre escrito a mano. Reconoció la caligrafía de inmediato. Sus dedos temblaban cuando lo abrió. Hija, si has llegado hasta aquí, significa que has tenido el valor de mirar más allá de lo evidente. Todo lo que encuentras en esta caja es tuyo. Durante años lo protegí del mundo y de tus hermanos, no por maldad, sino porque sabía que no lo entenderían. Tú sí. Confío en ti más de lo que jamás supe decirte en vida. Las lágrimas nublaron la vista de Isabel. Aquello no era solo una herencia, era una disculpa tardía, una prueba de amor silencioso. Pasó horas revisando cada papel, tratando de comprender el alcance real de lo que tenía ante sí. Había propiedades en zonas urbanas, cuentas con cifras que jamás había imaginado, participaciones en negocios que seguían activos. Su vida, tal como la conocía, se desmoronaba para dar paso a algo completamente nuevo. Al caer la tarde, guardó todo de nuevo. No podía dejar aquello allí. Cargó con esfuerzo la caja y la llevó a su apartamento, donde la escondió en un compartimiento secreto del armario, un viejo truco que había aprendido cuando no tenía nada que proteger. Esa noche casi no comió. Sabía que sus hermanos no tardarían en sospechar. La codicia siempre encuentra la manera de volver. No vendería la casa, eso lo tenía claro. La restauraría, no solo por el dinero, sino porque ahora entendía que aquel lugar era el centro de todo. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. Isabel comenzó a consultar discretamente con un abogado de confianza, Esteban, un hombre mayor que había conocido a su padre durante años. Cuando le mostró parte de los documentos, él guardó silencio durante largo rato. Isabel, esto cambia todo, pero tendrás que ser muy cuidadosa. Ella asintió. Sabía que el peligro no había terminado, apenas comenzaba. Mientras tanto, sus hermanos no tardaron en llamar. Marta fingía interés, preguntaba con voz suave qué pensaba hacer con esa casucha. Isabel respondía con calma, sin dar detalles. Cada conversación confirmaba lo que ya sabía. Estaban atentos. Una tarde, cuando regresó a la casa para comenzar la limpieza, escuchó que un coche se acercaba por el camino. El corazón le dio un vuelco. Un vehículo negro se detuvo frente al portón. De él bajó Antonio. «Vaya», dijo mirando alrededor, «así que aquí estabas». Isabel lo observó con frialdad. «No voy a derribar la casa». Antonio arqueó una ceja sorprendido. «Eso es nuevo. ¿Desde cuándo te interesan las ruinas?» Ella no respondió. Aquella mirada de su hermano le hizo comprender que aquel secreto aún no estaba a salvo. Y mientras Antonio se marchaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, Isabel supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, de esas que parecen tranquilas en la superficie pero esconden algo oscuro debajo. Isabel alternaba su tiempo entre el pequeño apartamento y la casa de los Álamos. Cada visita al lugar le provocaba sensaciones contradictorias.
Por un lado, la seguridad de saber que allí estaba protegida la verdad de su familia. Por otro, el miedo constante de que alguien pudiera arrebatársela. Comenzó la restauración con pasos pequeños, nada llamativo. Cambió cerraduras, limpió habitaciones, retiró muebles rotos. Quería que la casa pareciera exactamente lo que siempre había sido, una ruina sin valor. Esa fachada era ahora su mejor defensa. Sin embargo, el pueblo es un lugar donde el silencio nunca dura demasiado. Los rumores empezaron a circular. Algunos vecinos comentaban que Isabel iba y venía con demasiada frecuencia. Otros decían haber visto luces encendidas por la noche. Nada concreto, pero suficiente para despertar sospechas. Marta fue la siguiente en aparecer. Llegó una tarde sin avisar, con el coche brillante estacionado frente al portón oxidado. Isabel estaba limpiando el porche cuando la vio bajar, perfectamente arreglada, como si viniera a una reunión importante y no a una casa en ruinas. «Vaya», dijo Marta mirando alrededor. «Pensé que exageraban cuando decían que estabas pasando tiempo aquí». «Es mi casa», respondió Isabel con tranquilidad. «Puedo venir cuando quiera». Marta sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Claro, solo me preocupa que estés perdiendo dinero. Restaurar esto es una locura». Isabel se encogió los hombros. «No todo en la vida se mide en dinero». Aquella frase pareció irritar a su hermana. Marta recorrió el lugar con la mirada, deteniéndose en detalles mínimos, una puerta nueva, una ventana reparada. Demasiados cambios para alguien que supuestamente no tenía recursos. «Papá siempre fue reservado», dijo Marta de pronto. «Demasiado, diría yo. A veces pienso que nos ocultó cosas». Isabel la miró fijamente. «Eso ya no importa». «Importa si hay algo que repartir», replicó Marta con frialdad. El silencio que siguió fue denso. Isabel comprendió que sus hermanos ya no estaban simplemente curiosos, estaban alertas. Esa noche, de regreso a su apartamento, revisó de nuevo los documentos ocultos. Algunos hablaban de inversiones realizadas años atrás, otras de acuerdos firmados bajo nombres que apenas recordaba. Cuanto más leía, más clara se volvía una cosa. Su padre había planeado todo con una precisión casi obsesiva. No había sido un acto impulsivo, había sido protección. Decidió entonces dar el siguiente paso. Contactó discretamente a una gestora financiera recomendada por Esteban. Se reunió con ella fuera del pueblo, usando otro apellido. Comenzó a mover pequeñas cantidades de dinero, siempre con cautela, siempre dejando huellas mínimas. Mientras tanto, Antonio observaba desde la distancia. Una mañana Isabel notó algo distinto al llegar a la casa. El portón estaba entreabierto. Su corazón se aceleró. No recordaba haberlo dejado así. Entró con cuidado, conteniendo la respiración. Todo parecía en orden, pero había una sensación clara de invasión. Alguien había estado allí. Revisó cada habitación. Nada faltaba, pero el polvo del suelo estaba alterado. Huellas. No muy claras, pero suficientes para confirmar su sospecha. Esa misma tarde Antonio la llamó. «¿Todo bien?», preguntó con tono casual. «Sí», respondió ella midiendo cada palabra. «Me alegra. Pensé que quizá necesitarías ayuda, para revisar algunas cosas de papá». Isabel colgó con las manos temblorosas. Ya no era solo curiosidad, era una amenaza. Esa noche tomó una decisión definitiva. Trasladó los documentos más delicados a otro escondite. Cambió rutas, horarios, hábitos. Dejó de ser predecible. Por primera vez entendió que la herencia que había recibido no solo era una bendición, era un riesgo. Y mientras el viento sacudía los álamos alrededor de la casa, Isabel supo que el pasado no estaba enterrado, estaba despertando. La sensación de amenaza no desapareció con el paso de los días, al contrario, se volvió más clara. Isabel comenzó a vivir con una tensión constante, observando detalles que antes habría ignorado. Un coche estacionado demasiado tiempo en la misma esquina. Un vecino que hacía preguntas inocentes con demasiada curiosidad. El silencio de la casa de los Álamos ya no era solo calma, era vigilancia. Decidió acelerar algunos planes. A través de Esteban, inició los trámites legales para asegurar definitivamente las propiedades que aún figuraban a nombre de su padre. Cada firma, cada documento sellado,
Le daba un poco más de seguridad, pero también la acercaba al momento en que sus hermanos comprenderían que algo se les había escapado de las manos. Antonio fue el primero en confrontarla de manera directa. La llamó una noche, sin rodeos. «Isabel, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», respondió ella con voz firme. «No juegues conmigo», insistió él. «Papá no te dejó solo una casa. Lo sabemos». El corazón de Isabel dio un salto, pero no lo dejó notar. «Lo que papá dejó está claro en el testamento». «Eso es lo oficial», replicó Antonio. «Pero tú siempre fuiste la favorita. Algo escondió para ti». Isabel colgó sin responder. Supo que el juego había cambiado. Al día siguiente, al llegar a la casa, encontró una de las ventanas del piso superior rota. No estaba así la última vez. El vidrio cubría el suelo como pequeñas estrellas afiladas. Aquello ya no era una advertencia silenciosa. Llamó a la policía, pero no había pruebas suficientes, solo un informe frío y miradas incrédulas. Cuando se quedaron solas, las paredes parecieron cerrar filas a su alrededor. Esa noche, mientras revisaba el diario de su madre, encontró algo que había pasado por alto. Una anotación breve, casi escondida entre páginas. «No confíes en la sangre cuando el dinero entra en juego». Las palabras la golpearon con fuerza. Comenzó a recordar escenas de su infancia que había enterrado. Miradas, silencios, pequeñas injusticias que siempre había justificado. Ahora todo encajaba. Marta apareció días después, sin maquillaje, sin elegancia. Su voz ya no era burlona, era dura. «Sabemos que hay más», dijo sin rodeos. «Si no lo compartes, esto va a ponerse feo». Isabel la miró sin miedo. «Ya está feo», respondió, «y no voy a ceder». Marta apretó los labios. Aquella no era la Isabel sumisa que recordaba. Esa misma noche, Isabel tomó la decisión más difícil. Trasladó una parte de los bienes a cuentas fuera del país, siguiendo las instrucciones ocultas en las cartas de su padre. No lo hacía por ambición, sino por supervivencia. El conflicto era inevitable, y mientras los hermanos afilaban sus intenciones, Isabel entendió que la casa de los Álamos no solo la protegía del pasado, la estaba preparando para enfrentarlo. La tensión llegó a un punto de quiebre una madrugada silenciosa. Isabel despertó con el sonido seco de pasos sobre la grava. No eran los crujidos habituales del viento ni el roce de las ramas de los álamos, eran pasos humanos. Apagó la lámpara y se acercó a la ventana con el corazón desbocado. A lo lejos, dos siluetas se movían cerca del cobertizo. Una linterna se encendió brevemente y volvió a apagarse. No era imaginación. Tomó el teléfono y llamó a Esteban en un impulso casi instintivo. «No estás a salvo», le dijo él con voz grave tras escucharla. «Esto ya no es solo una disputa familiar, es una amenaza real». Isabel colgó y por primera vez desde que todo comenzó, sintió miedo auténtico. No por perder dinero, sino por perder el control de su vida. Al amanecer, revisó la propiedad. El candado del cobertizo estaba forzado. Dentro, nada parecía faltar, pero el mensaje era claro. Podían entrar cuando quisieran. Ese mismo día, decidió actuar con inteligencia, no con impulsos. Contrató seguridad privada de bajo perfil, nada llamativo, solo presencia constante. Instaló cámaras discretas y reforzó cerraduras. La casa de los Álamos dejó de ser vulnerable. Antonio no tardó en reaccionar. «¿Qué? ¿Ahora te crees intocable?», le gritó por teléfono. «Te estás escondiendo como una criminal». «No me escondo», le respondió ella con calma. «Me protejo». Marta intentó otra estrategia. Apareció con lágrimas falsas y una voz quebrada. «Papá nunca quiso que estuviéramos así», dijo. «Esto nos está destruyendo». Isabel la escuchó sin interrumpir. «No», respondió finalmente. «Lo que nos destruyó fue la codicia. Yo solo estoy sobreviviendo». Marta se fue sin despedirse.
Esa noche, Isabel volvió a leer el diario de su madre. En las últimas páginas encontró algo nuevo, una referencia a un acuerdo final, una decisión tomada poco antes de su muerte. No hablaba de dinero, sino de protección. Entendió entonces que sus padres no solo habían ocultado bienes, habían previsto una guerra. Con ayuda de Esteban, activó un fideicomiso que hacía imposible que sus hermanos reclamaran nada sin pruebas legales que no tenían. Cada movimiento cerraba una puerta más. La respuesta fue inmediata. Una demanda. Antonio y Marta la acusaban de ocultamiento de bienes y manipulación del testamento. Isabel no se quebró. «Que venga el juicio», dijo. «Estoy lista». Mientras tanto, la casa de los Álamos florecía. El jardín revivía. Las paredes ya no susurraban miedo, sino firmeza. Isabel caminaba por los pasillos con una certeza nueva. Ya no huía, avanzaba. Pero lo que aún no sabía era que el juicio no sería el final, sería el comienzo de la verdad más dolorosa de todas. El juicio comenzó en otoño, cuando las hojas de los álamos caían lentamente, como si el tiempo mismo quisiera acompañar el cierre de una historia antigua. Isabel entró al tribunal con paso firme, aunque por dentro sentía el peso de generaciones enteras sobre los hombros. Antonio y Marta estaban allí, sentados juntos, pero no unidos. La tensión entre ellos era evidente. La codicia que los había empujado contra Isabel también los había separado entre sí. Las semanas pasaron, entre declaraciones, documentos y silencios incómodos. Isabel habló poco. No necesitó defenderse con palabras largas. Los hechos hablaban por ella. Los contratos ocultos, las cartas de su padre, el fideicomiso cuidadosamente diseñado, todo encajaba como una pieza final de un rompecabezas largamente preparado. El momento decisivo llegó cuando el abogado presentó una carta sellada, escrita de puño y letra por su padre, con fecha anterior a su muerte. Nadie, excepto Isabel y Esteban, conocía su existencia. El juez permitió que se leyera en voz alta. En ella, su padre hablaba sin rodeos. Explicaba que había previsto el conflicto, que conocía la ambición de algunos de sus hijos, y que por esa razón había decidido proteger lo que había construido con su esposa, no por favoritismo, sino por confianza. Isabel es la única que entendió que la herencia no es dinero, sino responsabilidad. Decía una línea que hizo que el aire se volviera pesado en la sala. Marta bajó la mirada. Antonio apretó los puños. El fallo llegó días después. Isabel fue declarada legítima heredera de los bienes en disputa. La demanda fue desestimada. No hubo celebración, solo un silencio largo, definitivo. Antonio se marchó del pueblo poco después. Marta intentó acercarse. Pidió hablar, pidió perdón a medias. Isabel la escuchó, pero no abrió puertas que ya habían sido cerradas por la verdad. Algunas heridas no se curan con palabras tardías. Meses más tarde, la casa de los Álamos ya no era un refugio, sino un hogar completo. Isabel decidió mudarse allí de forma permanente. Vendió el apartamento y simplificó su vida. No necesitaba más. Restauró la casa con respeto, manteniendo su esencia. Conservó los árboles, los pasillos largos, los rincones silenciosos. Transformó una de las habitaciones en una pequeña biblioteca con los diarios de sus padres, como si fueran guardianes de la memoria. El dinero dejó de ser un conflicto y se convirtió en una herramienta. Isabel creó un fondo discreto para ayudar a mujeres mayores del pueblo que, como ella, habían vivido años en silencio, creyendo que su voz no importaba. Algunas tardes se sentaba en el porche, con una manta sobre las piernas, mirando cómo el sol se filtraba entre los álamos. Ya no sentía miedo cuando escuchaba pasos, ya no vigilaba sombras. Había aprendido algo esencial. Protegerse no es esconderse, es conocerse. En sus últimos años, Isabel se volvió una figura tranquila, casi invisible, pero profundamente respetada, no por su dinero, sino por su serenidad.
Quienes la conocían decían que tenía la mirada de alguien que había atravesado una tormenta y había salido entera. Cuando finalmente murió, lo hizo en paz, en su cama, con las ventanas abiertas y el sonido del viento entre los árboles. En su testamento no hubo secretos, ni trampas, ni divisiones injustas. Solo una frase sencilla: la verdad no se hereda, se construye. Y así, la historia que comenzó con una casa olvidada terminó con una mujer que entendió que su mayor legado no fue lo que protegió, sino en quién se convirtió.